Hola a todos, lo que se diga en este vídeo estará subtitulado en inglés. Hola a todos, soy Leon Sensei y quiero contaros mi experiencia con Pimax y sus Crystal Light en estos 43 días que llevo usándolas infatigablemente. En mi mente no estaba a comprarme unas Pimax, porque su antiguo software de sus antiguos visores era bastante deficiente. Pero tuve la oportunidad de hacerle una review a unas Pimax de un youtuber VR conocido aquí en España, y la verdad que inicialmente no me gustaron para shooter, pero cuando me lo puse en simuladores mi percepción fue muy diferente. También tienes la opción de ir juego por juego eligiendo la mejor opción y olvidándote de Steam VR y gestionándolo todo desde su aplicación Pimax Play. Y siguen mejorándolo cada 3 meses. El tercer punto bueno, aunque tiene un tamaño grande, el peso es 300 gramos más que cualquier visor standalone. Efectivamente, pesa 815 gramos. Pero como os he dicho antes, los otros visores con su strap sin batería llegarían a los 515 gramos. Por lo tanto, no hay una diferencia grandísima para un visor que quieres estar sentado con él. ¿Por qué no pesa tanto pese a su tamaño? Porque está bastante hueco, ya que es la misma carcasa que Pimax Crystal, pero le tienes que quitar el seguimiento ocular y la motherboard del standalone. Cuarto, la calidad de la pantalla. Yo estoy totalmente entusiasmado en el espacio, con juegos como Star Wars Squadron, Elite Dangerous, X-Rebirth VR. Es un negro tan profundo que gracias al local dimming es una maravilla. Y con los juegos de coches, esos reflejos en la chapa del adversario que tienes delante. Nunca he vivido unos colores tan vibrantes y he tenido más de 7 headsets. Quinto punto bueno, la densidad de píxeles por grado. Según sus especificaciones tiene 35. No existe efecto SDE o efecto rejilla. Aunque intentes encontrar un píxel separado, no lo encuentras. El sexto punto. Ahora voy por el mejor punto de todos, que es la señal nativa sin compresión que llega a las Pimax y consigues una nitidez que está cerca del monitor 4K. Fundamental si tienes que derribar un caza enemigo desde lejos o tienes la señal de la dirección de una curva en un juego de coches y quieres verlo nítido antes de los 100 metros. Séptimo punto, el campo de visión o FOV. Estamos hablando de 115 en horizontal, 105 en vertical y 130 en diagonal. El efecto buzo es inexistente. A mí me gustó ver los retrovisores sin mover la cabeza, muy importante sobre todo cuando estás compitiendo. Octavo punto, se ve mejor que mi monitor 2K. Últimamente estoy jugando a títulos de primera persona de monitor, como el PUBG, el Delta o el Call of Duty con mis Pimax, porque crea una pantalla de 400 pulgadas y mola mucho. Veo a los enemigos mejor, y esto os garantizo que no he podido hacerlo con ningún visor hasta ahora. Noveno punto, la comodidad. Antes he dicho que puedo estar horas sin pensar en la batería. Pues simplemente porque además de todo lo que he dicho de este visor es cómodo. Se ajusta perfectamente a tu cabeza y a tu cara. Décimo y último punto positivo que recuerde en estos 43 días es que puedo estar jugando durante 5 horas seguidas sin problemas de cansancio ocular. Con mis anteriores visores no he podido aguantar más de 2 horas y media en una sola sesión. Ahora puedo estar jugando la sesión hasta el tiempo que yo vea necesario. Y ahora voy con lo peor. Primero, el cable impide jugar a otros juegos cómodamente que no sean simuladores o títulos de estar sentado. Además que la forma de las Pimax Crystal Light o de las Pimax Crystal molestan a la hora de hacer movimientos rápidos. Si se mueve pierdes la concentración al recolocarte y pierdes inmersión. La segunda parte negativa es que la primera vez que configuras estás muy asustado porque al arrancar el programa de Pimax Play el visor se actualiza y es muy preocupante cuando se queda en negro la pantalla y tienes que esperar mirando el monitor el tanto por ciento que le queda
y no quieres tocar nada y esperar pacientemente que termine. El tercer punto negativo, el sonido de serie. Si no compras los altavoces DiMAX, es deficiente en muchos casos. En otros, pues no es necesario un sonido nítido ni alto. Aunque yo no necesito mucho más, seguramente que los usuarios lo verán muy pobre. El cuarto punto negativo es que tienes que tener al menos una 4070 para poder disfrutar lo justo, porque yo recomiendo más potente todavía, para no tener que estar configurando al milímetro cada juego y optimizar el rendimiento máximo de tu tarjeta gráfica. Quinto punto negativo, a veces no sabes qué es mejor, si arrancar el programa Pimax Play y luego el visor o al revés. Pero si no te arranca, lo mejor es primero programa Pimax Play y si no se activa, existe un botón para resetear el visor y a funcionar. Sexto punto negativo, pues que me llegara una lente mal. Estuve muy contento con la eficacia del servicio técnico, la verdad, pero tienen que mejorar el control de calidad, que sé que estos días están mejorándolo mucho para ser un referente en la PCVR. Octavo punto negativo, las lentes asféricas tienen la ventaja de poder proyectar el 80% de la luminosidad que proporciona la pantalla, mientras que un conjunto de lentes pancake pues pueden recoger un 20%. Un día de estos hablaremos de este tema, pero creo que irá para un vídeo que veré yo solo. Pero me sigue gustando más las lentes pancake, me da más sensación de que toda la lente se ve igual por todas las partes de la circunferencia. Y pasamos al noveno punto. El sistema Prime de pago no me convence mucho. Saber que tu visor puede ser apagado cuando quieran desde Pimax no es algo que me reconforte. Y décimo punto negativo es el overlap de este visor. Creo que al intentar estirar la longitud del FOV perdemos tridimensionalidad. Si os interesa este tema, también lo puedo explicar en un vídeo solo con cuestiones de lente y la superposición binocular en la VR. Y esto, Quest 3 y Pico 4 lo hace de maravilla. En las Pimax Crystal Light existe tridimensionalidad. Sí observas el cristal por delante del capó del coche, pero sobre todo en el centro. Con las Pico 4 las lentes deben de tener unos ángulos de inclinación que se puede hacer unos 80 grados de profundidad en el centro de la pantalla. Y dicho todo esto, mi conclusión final de la compra después de 43 días con las Pimax es que estoy disfrutando de jugar intensivamente sin cansancio ocular, sin mirar la batería que tengo, con una nitidez que nunca he visto para mí. Espero comprarme unas 5070 Ti el año que viene para sacarle el mayor rendimiento a las Crystal Light. No me importa mucho el bajo overlap, no me importa que el sonido no sea envolvente. Y los puntos buenos para mí son más importantes que los puntos malos de este visor. Cuando me preguntéis que si lo recomiendo, si cumple las circunstancias, que tienes dinero, que tienes una gráfica 4070 o superior y que te gustan los simuladores, yo no esperaría a las Valve de Car porque seguro que no están pensando en la simulación. Un saludo y hasta la próxima. Suscríbete al canal para no perderte nada. Clic en el botón que te lleva